Y precisamente vamos a hablar hoy acerca de buscando los hermanos. Este es el tema con el que el Señor ha cargado mi corazón y espero que, así como oraba nuestro hermano Camilo, contar con toda la asistencia del Espíritu Santo para poder compartir respecto a esto. A manera de epígrafe, como diría nuestro hermano Gino, quisiera empezar con dos textos de la Escritura que están en Efesios capítulo 6 y Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 dicen: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas tu ofrenda. El Señor dice desde los primeros capítulos y versículos del Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios dice eso, que el hombre no es bueno que esté solo, pues hablaba de algo que él mismo conocía en su propia naturaleza, y es que Dios no estaba solo, porque Dios eternamente había existido en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Algunas personas creen todavía que la vida cristiana se trata de encontrar la iluminación por allá en lo más alto de una montaña o en una cueva. Eso es más de religiones orientales como el budismo y otro tipo de prácticas. Pero el cristianismo nos obliga a poner en práctica eso de lo que el Señor nos está advirtiendo desde los primeros versículos de su palabra, que no es bueno que estemos solos. Si en nuestra vida personal y familiar necesitamos ese acto de compañía que es nuestro matrimonio para cumplir eso de que no es bueno que el hombre esté solo, porque ahí fue cuando se estableció en ese primer matrimonio que el Señor dijo eso. Ya en nuestro caminar como creyentes, como iglesia, pues no se trata de una carrera, digamos, como de alta velocidad donde alguien quiere picar adelante y llegar de primero, sino que es una carrera de resistencia, donde el trabajo no es que uno llegue primero, sino como dice Efesios 4, que todos lleguemos. Nos tenemos que animar y poder llegar juntos. Alguien dice que la velocidad máxima de un grupo es igual a la velocidad máxima del que menos corre. Es como si todos los que estamos aquí o los hermanos que están conectados en sus casas nos tomáramos de las manos y saliéramos corriendo. Lo más rápido que podemos correr es igual a la velocidad del que menos pueda correr. No se trata de llegar de primero, sino de llegar todos juntos, de aprender a caminar todos juntos. Y para aprender a caminar todos juntos, pues tenemos que aprender a buscar a nuestros hermanos. Y hay tres pasajes, o tres momentos, o tres personajes, si lo podemos decir, que ilustran perfectamente esto de buscar los hermanos. El primero está en el libro de Génesis también, capítulo 37, desde el versículo 12 hasta el 18. Y vamos a leer acerca de José buscando a sus hermanos. Este es un tema, este es un texto, un pasaje, un relato de la palabra del Señor que es muy, muy conocida por todos. Hay muchísimos detalles que comentar respecto a esto. Afortunadamente, la mayoría de los hermanos están muy familiarizados con estas verdades y no voy a entrar en ellas. Solamente quisiera enfatizar en esta mañana ese aspecto de José buscando a sus hermanos. Génesis capítulo 37, desde el versículo 12 hasta el 18. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, ¿cuál es Jacob? A José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió en el versículo 16, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les he oído decir, vamos a Dotán.
Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Bueno, los primeros versículos de este capítulo 17 nos han señalado que este es un jovencito de apenas 17 años, nos dice el versículo 2, y este era un jovencito que ponía quejas de sus hermanos mayores delante de su papá, lo que nosotros en nuestro lenguaje común diríamos, era un sapo, ¿sí? Y obviamente, además de que estaba en el favoritismo de su papá, eso de estar poniendo quejas de sus hermanos mayores había hecho que verdaderamente lo aborrecieran, dice el versículo 3, y llegaron a aborrecerle aún más, dice el versículo 5. Los hermanos mayores iban a hacer esas labores de pastorado, se iban muy, muy lejos, y José, que era el hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, se quedaba con su papá, pero pues era el informante. Entonces ahora el papá lo llama y le dice, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y José, muy obediente, dice, heme aquí, y va y hace esa función. Ellos están en Hebrón y lo envían a Siquem. Los capítulos anteriores nos han hablado de Siquem no de la mejor manera. Siquem es un lugar donde ha sucedido algo verdaderamente horroroso para esa familia, que ha traído una ruina moral y espiritual para toda esta casa. Dina, la única hija nombrada con nombre propio de Jacob, podría haber tenido más, fue abusada sexualmente por un príncipe de Siquem, y sus hermanos planearon una venganza terrible, hicieron toda una historia alrededor de que los iban a aceptar, que ellos se pudieran casar, pero que tenían que circuncidar primero. Hicieron circuncidar pues a todos los hombres de ese poblado, de esa comarca, y cuando estaban en el tercer día, dice la Biblia, cuando estaban en lo peor del dolor, del procedimiento de la circuncisión, los atacaron y los mataron a todos. Entonces hay un asunto de violencia sexual contra la mujer desde el primer capítulo, desde el primer libro de Génesis, el Señor como anunciando lo terrible que es esto, pero los hermanos tratando de arreglar el problema, generando un problema mayor, trayendo a través de la venganza muerte y condenación para todo un pueblo. Al final de ese pasaje, dice Jacob que se va a hacer aborrecible delante de ese pueblo y va a poner esta misma situación, va a poner en peligro a toda la familia por lo que acaba de suceder. En este momento, ese Siquén que representa ese lugar de violencia sexual, de decadencia moral, de venganza, de muerte y de peligro para todos, ese lugar al que se han ido los hermanos mayores de José a apacentar las ovejas. Seguramente José se imaginó que ellos no iban a estar por allá y por eso no, bueno, empieza a dar vueltas, empieza a buscarlos. Cuando uno lee estos pasajes, y los leí esta semana así como con más detalle, eso parece que uno lo lee como cuando lo presentan en las películas o en alguna serie, que eso sucede y es una búsqueda de 5 minutos y las ovejas están allí pues en el patio de la casa, pero lo que nos está relatando esto que son grandes distancias de ciudad a ciudad y atravesando el desierto para encontrar a sus hermanos. A veces tenemos un hermano al lado de nuestra casa y ni siquiera lo vamos a buscar estando al lado de nuestra casa. O está a un clic de distancia para hacer una llamada o enviar un mensaje y sencillamente no lo buscamos. Para José, buscar a sus hermanos va a representar, primero que todo, un asunto de obediencia del Padre. No fue que a José se le ocurrió, yo voy a hacer esto. Voy a buscar cómo están mis hermanos, cómo están las ovejas y voy a traerle un informe a mi papá de cómo está sucediendo todo eso. Él se mueve en obediencia al Padre. Y si estamos hablando hoy de buscar los hermanos, de esa manera tenemos que aprender a nosotros a movernos. Los seres humanos nos encanta movernos por nuestros impulsos naturales, por nuestros instintos, por nuestra naturalidad. ¿Cuándo vamos a aprender a estar quietos y a escuchar la dirección del Padre antes de movernos para una cosa o para otra? José estuvo atento a que el papá lo enviara y él decide entonces salir y llega hasta Siquem y no los encuentra, desde Hebrón hasta Siquem. Lo que la Biblia va a describir en el versículo 15, en el versículo hasta el, bueno, la palabra clave está ahí en el versículo 15, es que José está errante, buscando a sus hermanos. No tenía una pista, no había brújula, no había clave. José
que hay que decirlo literalmente en el versículo 15, se perdió buscando a sus hermanos. Nosotros no estamos dispuestos a nada, no arriesgamos nada por buscar a nuestros hermanos, sino que estamos buscando siempre, es como lo más confortable y lo que nos pueda traer mayor seguridad a nosotros mismos. Pero se perdió, aparece providencialmente un hombre y le dice, ¿qué buscas? Y en el versículo 16 él dice, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Él le va a dar la pista en el versículo 17 y le va a decir que se fueron a Dotán, y cuando él se acerca, hay en otra ciudad, lo que posiblemente implica todo ese relato del capítulo 37 es que pudieron pasar hasta varios días en estas circunstancias de lo que está sucediendo. La pista lo orienta a que vaya a Dotán. Y cuando ya él se está acercando a encontrar a sus hermanos, dice el versículo 18, que los hermanos están conversando entre ellos, armando una conspiración para matarlo. O sea que esta búsqueda de los hermanos, usted buscando a sus hermanos va a implicar el tener que enfrentar de alguna manera su propia muerte. Y la muerte no aquí en el sentido de su finalización de su existencia física, sino una negación completa de él mismo. No vamos a entrar en todo ni en los capítulos que vienen a continuación para saber cómo finaliza esa historia, porque como ya les dije, ustedes lo saben muy bien. Pero después de haber sido este hijo consentido del papá, de una túnica de muchísimos colores, estar en la plenitud de su juventud en los 17 años, va a terminar trabajando como un esclavo y siendo un muy buen esclavo, luego va a terminar en una vida de obediencia viviendo en la cárcel. Todo lo contrario de lo que era estar en la casa de su padre. Hay tres versiones distintas de este versículo 37-15 porque creo que es muy importante y quisiera leerlas para ver cómo otros traductores han hecho referencia a esto de que José estaba errante. Dice la Biblia de las Américas, y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Una versión que se llama el Jubileo dice, y lo halló un hombre andando él perdido por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? La Reina Valera, pero la versión de 2015 dice, andando él extraviado por el campo, un hombre lo encontró y aquel hombre le preguntó, ¿qué buscas? Errante, dando vueltas, perdido o extraviado. Pero José lo arriesgó todo para obedecer al Padre y para encontrar a sus hermanos. ¿Estamos dispuestos nosotros a eso? ¿O sencillamente seguiremos buscando lo que nos agrada y nuestra propia comodidad? Obedecer al Padre, como les decía en un sentido figurado, hasta la propia muerte, de exponerse de la manera como Él lo hizo. Lo conocen muy bien, pero sí quería hacer una referencia a un versículo que verdaderamente me impresiona, que está en Génesis capítulo 42, versículo 21. Dotán literalmente en hebreo significa dos cisternas, la que había dado el nombre a ese lugar, es donde José es tirado. Y pasa mucho tiempo en esa cisterna antes de que pasen los madianitas y lo compren o sus hermanos lo vendan como esclavo. Pero muchísimos años después, cuando José ha salido de la cárcel, ha logrado un lugar de preponderancia en Egipto y ha terminado siendo el visir o el primer ministro en Egipto, un lugar de honra. Sus hermanos recuerdan ese momento y miren la manera como ellos lo dicen. Capítulo 42, versículo 21. La experiencia para José fue algo verdaderamente terrible. Miren cómo sus hermanos años después recuerdan lo que le hicieron a José. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Años han pasado y seguramente ellos, estos hermanos que actuaron con tanta crueldad, han rebobinado muchas veces esa escena, esa película que ellos tuvieron que vivir. Y la manera ahorita como lo recuerdan, cosechando el fruto de su propia maldad ahora y siendo disciplinados ellos mismos, lo recuerdan a su hermano, dice, rogando. Ni siquiera en el capítulo 37 que acabamos de leer está este detalle. En el capítulo 37 no está el detalle de José rogando para que lo saquen de allí, para que no le hagan ese mal. Pero en el capítulo 42 sus hermanos van a dar testimonio
y que así lo vivieron ellos desde afuera. ¿Saben qué hicieron fuera de la cisterna? Se sentaron a comer pan. Sentados, comiendo pan. Y su hermano en el hueco dice allí, en la angustia de su alma, cuando nos rogaban y no le escuchamos, en la angustia de su alma. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un hermano, tenemos un amigo en el hueco, en la angustia de su alma, rogando y no lo escuchamos. Total es muy significativo en la Biblia, si ustedes me acompañan, y por eso empezamos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 6, hay algo también muy significativo que sucedió en Dotán. En Dotán, José es vendido por sus hermanos. Y en Dotán sucede esto en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 13 al 17. Han pasado muchos años después y ahora ya el protagonista no va a ser José, sino que uno de los profetas, de los primeros profetas de Israel, de nombre Eliseo, el sucesor de Elías. Segundo de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el 17. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. El rey persiguiendo al profeta y le han dado testimonio de dónde se encuentra. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él les dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros y de fuego alrededor de Eliseo. O sea que Dotán no solamente nos recuerda ese momento donde José es vendido por sus hermanos, sino un momento de la gran necesidad que nosotros tenemos de discernimiento espiritual. Ahora es Elías el que está rodeado de peligros, ejércitos fuertemente armados, un rey en una completa oposición al hombre de Dios, y está buscando para matarlo. Y obviamente aquí está el ayudante del profeta completamente asustado, como estaría cualquiera de nosotros en una situación de esas. Usted tiene que cruzar una calle y ve a una persona, digamos, lo que uno dice, un loco o alguien como con una apariencia como peligrosa, con que se encuentre una persona, usted ya el corazón le aumenta la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Pero si no es uno, sino que es un ejército completo, con caballos, con carros, pues créanme que es para asustarse, ¿sí? Pero el profeta no estaba asustado era el ayudante del profeta. No tengas miedo, le dice en el versículo 16, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero para no poder decir eso, y no solamente decirlo de labios para afuera, sino afirmarse con convicción en el corazón de la realidad, de la verdad, de esa afirmación, de que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Estamos muchísimo más protegidos nosotros aquí por el Señor que cualquier otro tipo de peligro externo que tengamos que enfrentar. Para poder declararlo con propiedad, necesitamos discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder orar y para poder ver, como Eliseo lo hizo en el versículo 17. Te ruego, Jehová, que abras tus ojos para que veas. Eliseo no oró para que los caballos se confundieran, los carros se voltearan, el ejército le pasara alguna cosa, cayeran rayos y centellas, fuego del cielo y el ejército fuera consumido. A veces cuando estamos nosotros en una situación peligrosa, nuestra oración está encaminada a que el Señor modifique todas esas circunstancias externas que nosotros tenemos que enfrentar. Equivocados estamos cuando oramos. ¿Y por qué no le decimos al Señor que nos abra los ojos en esa circunstancia que tenemos que enfrentar para ver lo que no estamos pudiendo ver? Este es el Efesios 6, de que a veces creemos que nuestra pelea es contra carne y contra sangre. Y creemos que el problema es el hermano, o el problema es el anciano, o el problema es el jefe que yo tengo, o la esposa que me diste por compañera, como dijo Adán.
no es contra carne ni sangre, sino contra un asunto espiritual que empieza en nuestra propia vida y en nuestra falta de discernimiento. Abre sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Qué fue lo que miró? El monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que había un ejército del rey, y digamos como en el círculo más externo. Pero en el círculo interno, alrededor de Eliseo y del siervo de Eliseo, había un ejército muchísimo más glorioso. Porque esos carros no eran de ruedas que anduvieran por los caminos de Israel, sino que eran carros de fuego. Como la famosa título de la película de 1981, ahora que acabaron de terminar los Juegos Olímpicos. Y dice la palabra del Señor que desde su trono soberano sostiene el universo con la palabra de su poder. Para los niños y los jovencitos que están aquí, en la oscuridad de la noche, algunas de las estrellas que nosotros vemos así en la distancia, ¿cómo les parecen las estrellas? Y lo que nosotros vemos es la luz que viene viajando hace muchísimos años, de lo lejos que están. Ese es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza, que sostiene el universo con la palabra de su poder. El segundo personaje ya no va a ser José, sino que va a ser David, buscando a sus hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17. José tenía 17, y en Primera de Samuel 17 nos vamos a encontrar muy seguramente a otro joven también de unos 17 años aproximadamente. Gracias al Señor nuevamente, ustedes están familiarizados con todos estos textos, y entonces no tiene que ser tan extenso el mensaje de esta mañana. Dice el capítulo 17, primero de Samuel, capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto y dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ese versículo 15 está haciendo alusión a 2 cosas que han sucedido en el capítulo anterior, en el capítulo 16. Samuel lo ha ungido como rey y después de eso él ha estado tocando el arpa para Saúl, que era perturbado por un espíritu. Ha regresado y dice el versículo 16. Venía pues aquel filisteo. Los versículos anteriores, primeros versículos del capítulo 17, nos han hablado de ese extraordinario gigante que ha llenado de temor a todo el pueblo de Israel. Y aquel filisteo venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Un gigante amenazando a todo el pueblo, a todo el ejército, y así lo hizo, dice la Biblia, durante 40 días por la mañana y por la tarde. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano de tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Nuevamente vemos aquí un hijo, no actuando en su propio impulso natural. Se me ocurrió, voy a ir al campo de batalla a ver qué es lo que está sucediendo. El papá lo envía, como cuida sus ovejas, primero toma, digamos, las precauciones para esa responsabilidad, entre comillas, menor que él tenía, deja sus ovejitas encargadas, toma la carga que el papá le ha puesto, y sale entonces en el versículo 20, y llega precisamente a donde están sus hermanos en el momento del grito de la batalla. Miren qué providencial todo esto, ¿no? O sea, el papá lo hubiera podido enviar en otro momento, pero como si hubiera, sabemos que esas coincidencias no existen, sino lo que el Señor permite en su soberano control de todas las cosas, y ahí llega en el momento del grito del combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien.
para un joven de 17 años llegar pues a esa línea de batalla, un ejército frente al otro, o sea, muchísimas cosas hubieran podido llamar su atención, pero él era moviéndose en la dirección del papá. Vaya a ver cómo estaban sus hermanos, y eso fue lo que él llegó a hacer, y preguntó cómo estaban sus hermanos. Pero mientras él hablaba con ellos, estaba recogiendo la información para llevarle al papá, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Este gigante llevaba 40 días por la mañana y por la tarde, o sea, había hecho 80 sesiones de atemorizamiento para el pueblo de Israel, ¿sí? Llenarlos de miedo. Durante 40 días había hecho eso por la mañana y por la tarde, más constante que nosotros en nuestra reunión de oración, ¿cierto? Por la mañana y por la noche. Ahí llegaba y por la tarde el filisteo. Pero el versículo 23 dice, y lo oyó David. Ya vino con el mismo discurso de las 80 veces anteriores, pero aquí ya hay una diferencia. Aquí ya está David, y lo oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Como nadie se le medía salir con el gigante, entonces el rey Saúl dijo, bueno, estimulemos a esta gente. Teorías de la motivación, ¿cierto, Juan Carlos? Teorías de la motivación. Vamos a darle plata al que se haga pelear con el gigante. Pero como que plata no era suficiente. Bueno, entonces voy a dar a mi hija, la princesa, se va a casar con él. Y la hija del rey, las princesas, pues seguramente eran mujeres muy, muy, muy hermosas, pero no alcanzaba a ser suficiente motivación. Y entonces complemento y dice, bueno, y quitamos los impuestos. Parece que esa tercera era como más llamativa, como que era una época similar a la nuestra. Pero ni así, ni ofreciendo dinero, ni ofreciendo a la princesa, ni eximiendo de impuestos, nadie salía a enfrentar a este paladín, como dice la Biblia aquí. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, vea, plata, la princesa, con la Diana le van a dar un paz y salvo, no tiene problema. Así se hará al hombre que le venciere. Miren el versículo 28, que es a donde queríamos llegar. Capítulo 17, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué han descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En palabras modernas le estaría diciendo, usted lo que es un morboso. Usted quiere venir a ver sangre. Este es un malicioso y un soberbio. ¿Qué estaba haciendo David? Obedeciendo al papá. Pero a veces en la obediencia a nuestro padre podemos ser terriblemente mal interpretados y mal juzgados. Porque los seres humanos juzgamos según lo aparente. Pero si el Señor está hablando y nos estamos moviendo según la dirección del Señor, solamente el Señor podrá dar fe de que estamos actuando de acuerdo a su voluntad. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Ya les dije que el resto de la historia ustedes la conocen perfectamente. ¿Saben quién era el más grande, el más fuerte, el mejor capacitado de alguna manera para enfrentar al gigante? El rey. Saúl era el más grande y había sido ungido por eso, por grande, por fuerte, porque se veía un tipo como valeroso para eso. El rey estaba muerto del susto también. Prefería hasta entregar una de sus hijas, pero que alguien peleara por él, pero él no estaba dispuesto a ir allá. Pero si el rey no peleaba, porque podría decir, es que yo soy el rey, ¿cómo voy a salir a pelear? Pues que peleen otros. ¿Por qué no salieron a pelear los hermanos mayores de David? No era David un pequeñín de 17 años,
un pastorcito que nunca había levantado una espada y nunca había enfrentado nada. La Biblia ha descrito que cuando Samuel el profeta fue a ungir al nuevo rey de Israel, cuando Samuel vio a los primeros hijos de Isaí, le pareció que esos debían ser el rey. O sea, lo que eso habla de que también tenían la talla, tenían el músculo, tenían la fuerza para enfrentar al gigante. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y permitieron de alguna manera que su hermanito, que de alguna manera su responsabilidad, saliera a enfrentar al gigante. La historia termina de una manera gloriosa, el relato bíblico termina de una manera gloriosa. Y si no hubiera sido así, ¿qué le hubieran dicho al papá? Lo dejamos matar cuando nosotros tenemos que haber ido a pelear. Hubiéramos salido a los 4 porque estaba muy grande ese gigante, pero entre todos enfrentarlo. No, buscaron su propia seguridad. Y cuando buscamos nuestra propia seguridad, nuestra zona de confort, como dicen ahora por tantos lugares, pues no pasa nada por eso, como nos estamos defendiendo. Pero Saúl escuchó que solamente quisiera mencionar estos 3 versículos de lo que declara David cuando enfrenta al gigante en 1 Samuel capítulo 17, versículos 45, 46 y 47. Ahora se enfrenta cara a cara con el gigante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo creo que sin tomar aire siguió en el siguiente versículo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestra mano. Yo puedo no ser el capacitado para salir a pelear contra ti, pero Dios te va a entregar en mi mano. Igual, gigante, estás perdido. Y estás perdido porque yo no voy a pelear mi propia batalla, sino que es la batalla del Señor la que yo voy a pelear. Yo creo que eso fue en una sola tomada de aire que declaró eso, y ahí estuvo la victoria completa del gigante. Así como en ocasiones entonces tendremos que estar errantes buscando a nuestros hermanos, y recuerdo yo muchas experiencias que tuve con mi esposa buscando a los hermanos durante mucho tiempo. Y tendría que decir, encontramos hermanos, pero también encontramos primos y encontramos otras personas, como la Biblia le describe, falsos hermanos. Y tuvimos muchísimas experiencias que no vale la pena mencionar aquí, pero ninguna para glorificar al nombre del Señor. Muchas de ellas, de verdad, verdaderamente lamentables, nosotros en ese afán de querer encontrar a nuestros hermanos. No sé si los hermanos se han leído un libro del hermano Gino que algunos recomiendan leer de primero, que se llama El Caminante, donde él cuenta su testimonio. Voy a hacer lo que no se debe hacer, como los jóvenes dicen, dar un spoiler, hacer un anuncio, y son las últimas 2 líneas de todo el libro, que vale la pena que ustedes lean el libro, y es que al final él dice: encontré a mis hermanos, y mis hermanos me bautizaron. Así termina el libro. Ahora ustedes tienen que saber cómo empieza y cómo se desarrolla. Pero encontré a mis hermanos, y mis hermanos me bautizaron. Bueno, tuvimos experiencias fallidas, pero finalmente encontramos a nuestros hermanos, y ahora sí podemos glorificar al Señor por eso. Bueno, y si hablamos de David y hablamos de José, ¿quién mejor puede ilustrar esto de buscar a unos hermanos que no lo reciben, sino el Señor Jesús mismo? De hecho, José y David en el Antiguo Testamento son figuras de Jesús mismo. José, como el hijo predilecto de su padre, ¿cierto? Y David, como la corona más alta, la figura reinante más elevada en la historia del Israel antiguo. Entonces, eso que en José y en David podía ser como una figura también de buscar a sus hermanos, en Jesús va a tener el cumplimiento pleno. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Desde el versículo 9 en adelante. Aquella luz verdadera, Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y miren lo terrible que va a decir el versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Hay un texto en Filipenses capítulo 2 que nos habla de ese despojamiento, de esa luz, de ese que había creado todo y que había tomado forma humana y el mundo no lo había conocido. Y nos da, digamos, como un poco más de luz y de detalles de la parte espiritual de ese despojamiento, que técnicamente es la palabra griega kenosis, despojarse del ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice Filipenses capítulo 2, voy a leer primero desde el 6 y luego me voy a devolver un poquito. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nos damos cuenta por este texto que fueron como unas gradas, como una escalera que va descendiendo. Ser igual a Dios, se despoja a sí mismo, toma una forma de siervo, semejante a los hombres como nosotros, pero además de eso, siendo hombre, se humilla y estando humillado, se hace obediente hasta la muerte, y como si fuera cualquier muerte, un escalón más abajo, en la peor de las muertes que nos pudiéramos imaginar, en la muerte de la cruz. Ese es el despojamiento del Señor, el ser igual a Dios, tomar forma humana, siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hace todo eso, se entrega completamente y los suyos no le reciben. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan 3 dice, esta es la condenación? O sea que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Hay una doctrina equivocada ahorita que se llama el universalismo. Bueno, no es ni de ahorita, sino bastante antigua, que enseña que como Dios es tan bueno, pero Dios es tan bueno, que cómo va a condenar a la gente, si Dios es tan bueno. Pero es que Dios es muy bueno y para ser bueno tiene que ser justo. Y siendo bueno, se entrega al mismo. Pero si la luz viene al mundo y nosotros en el mundo amamos más las tinieblas que la luz, ¿qué nos merecemos en un santo y justo juicio? Pues condenación. Esta es la condenación, dice Juan 3. Que la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz. Ahora me devuelvo en Filipenses 2, pero desde el versículo 1. Por tanto, estos son los versículos que anteceden esa kenosis, ese desprendimiento, ese despojamiento, esa escalera que desciende. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, está escribiendo Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Estamos hablando de buscar a los hermanos. Jesús como el ejemplo perfecto de eso, de buscar a los hermanos de tal manera que se viene desde la eternidad al tiempo, lo que implica despojarse completamente de su deidad para buscar a sus hermanos y dar su vida en rescate por ellos. Y siendo él nuestro ejemplo, entonces dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego describe
lo que leíamos hace un minuto. O sea que no solamente nos podemos quedar aquí como contemplando esa majestad, extasiados por lo que el Señor hizo. Qué cosa tan extraordinaria la que el Señor Jesús hizo. Y claro, que es extraordinaria y que necesitaríamos mucho tiempo y posiblemente la eternidad como para poder alcanzar a ver completamente qué fue lo que Él hizo. Sino que es que el versículo 5 va a decir que en nosotros también tiene que haber el mismo sentir. O sea que lo que mueve nuestro corazón tiene que ser lo mismo que movía a Jesús de esa manera, a desprenderse y a despojarse de lo que hubiera podido ser su eterna comodidad, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Pero entonces, así como José, así como David, en obediencia al Padre y ahorita, en obediencia a ese ejemplo de Jesús para nosotros, el versículo 3 nos está invitando a la manera como tenemos que hacerlo. No lo hacemos, no vamos a buscar a nuestros hermanos para pelear más con ellos. No, es que tengo que buscar hermanos, tengo tantas cosas que decirles, pero no que me quiero reconciliar, me quiero arreglar, sino tengo tantas cosas que decirle. No lo hacemos por contienda. No lo hacemos para vanagloriarnos, para creer entonces que es nuestra postura, nuestra opinión, nuestro entendimiento espiritual el que está por encima de la opinión del hermano, sino en humildad, estimando a los otros, dice el versículo 3, como superiores a nosotros mismos. Esa es la humildad. Esa es la descripción bíblica de la humildad en ese versículo. Ser humilde es creer y el otro es superior a mí. Ya les cuento una historia, obviamente una historia nada bíblica, pero se mueren dos creyentes y algo pasa en la zona de acceso a la eternidad. Y bueno, la historia está relatada, por eso les estoy diciendo que es una historia no bíblica. Dicen que la persona que está ahí en la puerta de entrada en ese momento le dice, bueno, llegan ustedes dos, pero solo por este momento solamente hay cupo para uno. Solo hay cupo para uno. ¿Cuál de los dos es el más humilde? ¿Quién contesta? Porque el que conteste pierde. Porque la humildad es considerar al otro superior a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo, dice el versículo 4, por lo suyo propio. A veces creemos, estos son mis hermanos, estas son mis ovejas, esta es mi iglesia. Pues si esta es mi iglesia, entonces no es la iglesia del Señor, porque la iglesia es solamente del Señor. Y defendemos como si fuéramos unos perros guardianes el metro cuadrado que tenemos que cuidar como si fuera nuestro. Todo el tiempo encontrando motivos para hacer lo contrario de lo que la Biblia está diciendo, mirando cada uno por lo suyo propio y no mirando por los demás. ¿Por qué no avanzamos más y por qué no crecemos más en ese testimonio fiel de lo que debe ser la iglesia? Si tenemos tantas verdades, si tenemos tantas claridades, tenemos tantos libros, tantas predicaciones, y si podemos enseñarlo tanto a tantas personas. Sabemos muchas cosas, pero no las vivimos, porque nos queda más fácil declararlas en el discurso. Unas maravillas extraordinarias, pero vívanlas. Vívala en su matrimonio, vívala en su familia, vívala con sus hijos, en su vecindario, en su lugar de trabajo. Todas esas maravillosas verdades, que son maravillosas y no le estoy quitando nada a la maravilla de esas verdades. Pero lo que la palabra del Señor también nos dice es que Jesús mismo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y se nos quedó como que las palabras del Señor son un discurso que nos aprendemos. Y si no lo aprendemos bien, hasta lo podemos declamar o recitar bien y lo podemos hacer como convicción y podemos como impresionar a otros también. Y en nuestra vida, Jesús lo que dice es, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, menos teoría y menos discurso, por más entretenedor y coherente que pueda ser ese discurso, y más vida. ¿Recuerdan ustedes los fariseos del tiempo de Jesús? Ellos recitaban la ley como era. Nosotros creemos que los fariseos eran tergiversadores de la verdad, y ellos mismos, fariseos, lo que quiere decir es como puros. Ellos se consideraban a sí mismos como los puros en la doctrina. ¿Saben qué dicen Jesús de ellos? Lo que ellos les enseñen, háganlo. De esta manera Jesús está diciendo, ellos son unos maestros correctos. Lo que ellos enseñen, háganlo. Pero no vivan como ellos viven. Ahí está el problema. No estamos muy lejos nosotros de los fariseos de hace 20 siglos.
Declaramos y creemos muchas cosas, pero no las vivimos, porque miramos lo nuestro y no miramos lo de otros. ¿Qué tal Jesús mirándose a sí mismo en el Getsemaní, en ese momento de terrible angustia, solo, pidiéndole a sus apóstoles, a sus discípulos cercanos, que lo apoyaran? No pudieron apoyarme una hora en oración. Dice Jesús en su oración en el Getsemaní: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Saben qué hubiera podido pasar? Jesús hubiera podido morir en el Getsemaní y no hubiera podido llegar a la cruz. ¿Cómo sería la angustia de su alma que dice, mi alma está angustiada hasta la muerte? Si Jesús muere en el Getsemaní, imagínense todas las profecías que decían que tenía que ser levantado como una serpiente en el desierto, o sea, que tenía que morir en la cruz. Si hubiera muerto en ese momento, dice la Biblia que el Padre tiene que enviar un ángel a fortalecerlo, a confortarlo en ese momento. Los discípulos no lo pudieron hacer. Estaban cargados de sueño. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y sobre todo Lucas, que era el médico de los evangelistas, describe algunos detalles que le dicen a uno, uy, fue muy buen médico. Dice que la manera como Jesús sudaba era como gotas de sangre. Eso está descrito médicamente y se llama hematoidrosis. Quiero hacer un comentario aquí histórico para vergüenza de la historia de la humanidad. Cuando los médicos nazis empezaron a hacer experimentos en seres humanos, no en ratas, sino en experimentos humanos, lograron en muy pocas horas y en muy pocos días que una persona que tenía el pelo completamente negro se le volviera blanco y que pudiera sudar sangre. A punta de torturas y de maltrato lo lograron. Y entonces eso que para los nazis tomaban algunos días, algunas semanas, para Jesús fueron esas horas de angustia en el Getsemaní. Y en esa angustia va a decir, Padre, ¿habrá otra forma? Si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces lo leemos como muy, muy humano y creemos que solamente se está refiriendo a su sufrimiento físico. Jesús, el Hijo, encarnado ahora, que había estado en la eternidad con el Padre, en la eternidad, en ese momento de la cruz, cargando todo el pecado de toda la humanidad, incluidos los que estamos aquí, los míos, que son muchos, en ese momento, como oraba nuestro hermano Paneso, de que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El que no conoció pecado, como diría en 2 Corintios 5, por nosotros se hizo pecado. En ese momento es como si el Padre cerrara los ojos a su Hijo en la cruz. De tal manera que Jesús en la cruz tiene que decir, cumpliendo también el Salmo 22, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso no era un sufrimiento físico, que obviamente el sufrimiento físico de la cruz era algo verdaderamente extraordinario, sino la angustia del alma y el sufrimiento espiritual de interrumpirse por primera vez, pero afortunadamente para siempre, esa comunión eterna que había tenido con el Padre. Para finalizar, regreso a los dos textos del epígrafe en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne. El problema no está contra nuestros hermanos, ni en nuestra propia carne, sino con realidades espirituales que no alcanzamos a veces ni a imaginar ni a entender completamente, que los gobiernan a ellos o que nos gobiernan a nosotros, que no nos dejan andar en la voluntad del Señor como tiene que ser. José aprendió a discernir las condiciones espirituales de sus hermanos en Dotán. Al final, ese José, con ese corazón ensanchado, completamente transformado por el Señor, los hermanos ahí pidiéndole como mucho, pero mucho perdón, sobre todo cuando se muere el papá. Dice, ahorita se murió el papá, ahora sí nuestro hermano nos las va a cobrar. José nos las va a cobrar todas. No nos había pelado, era porque mi papá estaba vivo todavía. Ahorita que se murió el papá, ahora sí, prepárense. ¿Y qué les va a decir él? Ustedes no me mandaron aquí. Ustedes no me mandaron aquí. Bueno, ustedes me vendieron y se portaron mal conmigo. Pero era Dios el que me estaba enviando delante de ustedes para preservarles la vida. Ese es un corazón completamente sanado y ensanchado para el Señor. Se las hubiera podido cobrar todas junticas. Ah, ¿se acuerdan cuando yo estaba allá en el hueco, en la angustia de mi alma y rogaba, y ustedes arriba estaban comiendo pan? Y ni siquiera me tiraron un pancito allá al hueco, yo en esa hambre del desierto. Ustedes no me trajeron aquí. Fue el Señor el que me envió delante de ustedes.
Bueno, el Señor los usó a ustedes, pero ni cuenta ustedes se dieron. Pudo discernir las condiciones espirituales de sus hermanos para buscarlos, aún a riesgo de su propia vida. David estuvo dispuesto a pelear las batallas del Señor, como lo hizo ahí en el campo de Ela. Los filisteos, claro, eran los enemigos naturales de Israel, pero espiritualmente representaban ese combate espiritual y en esa lucha por ese territorio. Y ese gigante, pues obviamente, era como la figura que de alguna manera concentraba ese conflicto espiritual que estaba allí. David lo entendió y pudo pelear las batallas del Señor y el Señor lo respaldó y se logró una muy grande victoria. El segundo texto del epígrafe era el de Mateo 5, 23 y 24. ¿Qué les parecieron a ustedes los hermanos de José? ¿Muy queridos los hermanos de José o no? ¿Los hermanos de David? ¿Y los hermanos de Jesús? Ahí estamos todos nosotros. Ahí estamos todos nosotros. Dice Jesús en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí, en la ofrenda, en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Saben que somos muy desmemoriados? Como ese dicho famoso respecto a las deudas, ¿lo han escuchado o no? Que las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. Las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. Tenemos muy mala memoria. Y por eso cuando llegamos con nuestra ofrenda ante el altar, entonces revisamos en nuestra propia conciencia, a ver. Yo tengo algo contra alguien, no, yo no tengo nada contra nadie. Primero, el versículo no dice eso. El versículo no dice que si usted tiene algo contra alguien. ¿Saben qué es lo que está diciendo el versículo? Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ay, entonces ya la pregunta es distinta. Creo que vamos a necesitar unos refrescadores de la memoria. Porque a veces somos engañados en nuestra propia conciencia y nos creemos que estamos tan limpios. Nadie tiene nada contra nosotros. No hablan sino de bellezas de mí. ¿Sí? Nadie tiene nada malo que decir. ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? No me acuerdo. Entonces, oremos, Señor, ayúdale a mi memoria, porque me estoy haciendo el loco. Pero presento mi ofrenda ante el altar y hago la cara más piadosa que tengo y levanto las manos, como si el Señor no estuviera viendo lo que estoy haciendo. Y volvemos sobre este versículo y seguramente muchos de los que están aquí y de los que en la transmisión están escuchando este mensaje, saben que es una verdad que el Señor les ha estado repitiendo, porque sabemos en lo profundo de nuestro corazón que tenemos algo contra nuestro hermano. Pero pasamos rápidamente de ese pensamiento y presentamos nuestra ofrenda y nos presentamos ante el altar como si nada estuviera pasando. Y así como vamos a alcanzar a nuestros hermanos entonces. ¿Cómo vamos a alcanzar a nuestros hermanos? Deja allí tu ofrenda. Presentar las ofrendas y presentarnos nosotros delante del altar del Señor, pues es una cosa verdaderamente extraordinaria y siempre lo colocamos como en el primer lugar de lo que tenemos que hacer. Pero no. El Señor va a organizar otras prioridades, aquí va a decir. Si esta es nuestra condición espiritual, deja allí tu ofrenda. Versículo 24. Antes de la ofrenda y antes de presentarte ante el altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Imaginemos que mañana nos levantamos, lunes festivo, a buscar al Señor muy tempranito. Y antes de orar en la mañana, el Señor nos dice con una impresión en nuestro espíritu: no quiero que ores a mí hoy. No quiero escuchar tu oración. Y si oras, ora, pero ten en cuenta que no voy a escuchar tu oración hasta que primero no vayas y te reconcilies con tu hermano. Eso es lo que está diciendo este versículo. Que en el orden de prioridad lo que tenemos que hacer no es solamente orar y leer la Biblia y ayunar y reunirnos como creyentes. Y gracias al Señor por todas estas cosas que nos permite. Pero si sabemos de algún hermano que tiene algo contra nosotros, oigan, no que nosotros tengamos algo contra alguien, que obviamente está incluido y tendríamos que resolverlo primero.
Pero si haciendo ese examen, que el Señor nos ilumine y nos ayude en nuestra memoria, el Señor mismo, no es un autoexamen, no es una introspección, sino el Señor mismo con su luz, por su espíritu, nos alumbra y nos dice, fulano de tal tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Pero organiza tus prioridades, más importante que tu oración, más importante que presentarte al altar. O al menos, en un segundo orden harás eso, pero lo primero, reconcíliate primero con tu hermano. Y ese Señor Jesús mismo el que está hablando aquí en Mateo 5 y está dando el orden de prioridades. Primero, reconciliación con los hermanos. Cuando pensamos en los hermanos, pues siempre pensamos en nuestros hermanos creyentes, ¿no? Y a veces se nos olvida en ocasiones con los hermanos en la carne. Ah, peleas maravillosas las que hay en las casas. Ah, peleas maravillosas. ¿Cómo estás con tu hermano? Ah, bien, hace 30 años no nos hablamos, pero estamos bien. Siga así de bendecido, ¿no? Peleas terribles, antiguas, resentimientos de niños, de adolescencia, dificultades posteriores a una herencia, al fallecimiento de unos padres, tantas cosas allí guardadas. ¿Recuerdan ustedes a Jacob huyendo de Saúl? Una enemistad de muchísimos años, de muchísimos años, de muchísimos años. Solamente se podía resolver de una manera y las verdades del Señor no cambian. Cualquier problema que tengamos con nuestros hermanos en la carne o nuestros hermanos en la fe, solo se resuelven de una manera. Y así fue como se resolvieron. Jacob tuvo que encontrarse primero con el Señor. Primero hay que encontrarse con el Señor. Como dice primera de Juan, si estamos en luz como Él está en luz, o sea que primero tenemos que arreglar es nuestra comunión vertical con el Señor, estar en luz con el Señor. Jacob se encuentra con el Señor, es transformado completamente y luego lleno de temor. Eso les quedará de tarea a ustedes buscarlo en el Génesis. Va al encuentro con su hermano. Envía regalos de ganados adelante, envía a sus hijos de sus concubinas adelante, luego de Lea, la que casi no quería adelante, y luego de Raquel y José de último lugar. Y el razonamiento de él es, si mi hermano viene muy bravo contra mí, que mate el ganado adelante o que mate a mis hijos de las concubinas, pero que no me vayan a matar a mi José y se lo reserva de último. Pero cuando se encuentra con Esaú, porque el texto es largo y solamente quisiera leer ese versículo, es Génesis capítulo 33, versículo 10. Años de enemistad, años de enemistad. O sea, suficiente tiempo para que la cabeza hubiera dado muchas vueltas planeando el mal el uno del otro. En el capítulo 32, Jacob ha luchado contra el ángel y ahí se ha encontrado cara a cara con el Señor y ha sido transformado profundamente en su interior. Y en el versículo 10, cuando ya se encuentra con Esaú, le dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. He visto tu rostro, a su enemigo acérrimo, a Esaú que lo está buscando para matarlo. Y con razón, pues, porque Jacob se había portado muy mal. ¿Se acuerdan que lo había robado 2 veces? Había robado la primogenitura, había robado la bendición. Pero después de que Jacob se ha encontrado con Dios, ve a su hermano y no ve eso. No ve su enemigo, no ve que viene por su vida, sino que dice, vi al Señor en ti. Eso es lo que está diciendo el versículo 10. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Eso fue suficiente para resolver el problema. Primero, Jacob vio al Señor y después de que vio al Señor, vio a los demás, a su propio hermano, de una manera distinta. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Entonces, sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora.